a la lectura de la palabra, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús les contó a sus discípulos esta parábola. Un hombre que partía al extranjero antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otra 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 bolsas de oro negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo el que había recibido 2 bolsas de oro ganó otras 2 bolsas de oro. El que había recibido 1 bolsa de oro fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo, se presentó el señor. El que había recibido 5 bolsas de oro le presentó otras. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Se acercó el que le había recibido 2 bolsas de oro, le presentó otras 2. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Se acercó también el que había recibido 1 bolsa de oro y dijo: Señor, yo sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Sirviente indigno y perezoso, quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10, porque al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlsenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es sábado y terminamos esta semana, la semana 21 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, hermanos y hermanas. Estamos en San Mateo, en el capítulo 25, versículo 14 al 30. Hoy tenemos la parábola de los talentos. Y estamos cerrando nuestra semana, una semana que la hemos prácticamente terminado con el capítulo 24, el capítulo 25 de San Mateo, donde Cristo empieza en ese capítulo 24 el discurso apocalíptico, ¿verdad? Acerca de los tiempos finales del siglo I, de los tiempos finales de aquel presente para la iglesia del siglo I, pero también nos está hablando para nosotros, la generación que estará también envuelta, al igual que aquellos primeros cristianos, con la segunda y definitiva venida de Cristo. Y específicamente lo que hay que hacer, porque en eso es lo que nos estamos enfocando. Habíamos dicho esta semana, hermanos y hermanas, en términos de evaluar estos capítulos que nos presenta la iglesia de San Mateo, que realmente Cristo lo que en el mensaje encierra para todos nosotros es que la preparación es lo más importante, el enfoque. Lo que nosotros tenemos que estar velando con estos discursos apocalípticos de parte de nuestro Señor Jesucristo sobre el fin de la historia de la humanidad o su segunda venida. A nosotros lo que más nos debe de llamar la atención, el centro, el enfoque es estar preparados para irnos con Jesús. Entonces no vamos a distraernos, hermanos y hermanas, porque a veces caemos en estar buscando fechas, estar buscando días, horas, estar buscando quién realmente es el falso profeta, quién realmente es el falso Mesías. El estar metido dentro de una sintonía de estar identificando los signos de los tiempos y atando cosas, coyuntura, de que si ahora que entonces Corea del Norte se está enfrentando a Estados Unidos con amenazas de un ataque nuclear, eso ya es signo de que Dios está cerca y viene ahorita. O sea, vamos con calma. Terremotos han habido siempre, hermanos y hermanas, hambre han habido siempre, que amenazas de guerra y rumores de guerra siempre los ha habido, dijo Cristo en su palabra y lo hemos visto aquí. Todo eso tiene que pasar y aún no es el final. O sea, tengamos cuidado con esto, hermanos y hermanas. Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando y en qué te estamos ayudando? En el crecimiento de la vida espiritual. El enfoque es en prepararnos. Y hoy vamos a ver, hermanos y hermanas, 2 de las parábolas, porque yo quiero tocar una parábola que no está siendo tocada por el tiempo ordinario, pero que está también dentro del capítulo 25 de San Mateo. Nosotros empezamos con las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y era cuestión de tener aceite en la lámpara para cuando venga el Señor y estar preparado, porque no sabemos a qué hora viene. Fíjate que la preparación es acción. Fíjate que esto envuelve oración y acción. Esto no es cuestión de decir me voy a encerrar a orar porque el Señor está cerca. Envuelve
oración y envuelve acción, como las 10 vírgenes. Esa fue la primera parábola que vimos. Hoy vamos a estar tocando la parábola de los talentos, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque también la preparación envuelve que fructificar lo que Dios nos ha dado. No se puede enterrar lo que Dios nos ha dado. Las cosas de Dios, hermanos y hermanas, revelan algo de Dios y a la misma vez dan fruto, o sea, dan un significado importante a la vida de los que están en limitación, en escasez, en los que están incompletos. Los dones son para completarlos a ellos. Y en tercer lugar vamos a estar viendo también otro escenario, o sea, el segundo escenario de hoy de los talentos, que envuelve oración y trabajo. La preparación para la segunda venida también envuelve trabajo, porque el juicio final tiene una parábola, hermanos y hermanas, en este capítulo que trata sobre la atención que hay que prestarle a los vulnerables. Y esto es caridad y esto es acción, y envuelve también una preparación para la segunda venida de Cristo, que es oración y acción. Así que eso es lo que yo quería resumir como algo bien importante. La preparación para los tiempos finales envuelve oración y envuelve trabajo y obra. No podemos enfocarnos simplemente en estar todo el día buscando a los alarmistas de este mundo, de que aquí hay un signo, allá hay otro signo, estamos interpretando los signos de los tiempos y esto está jorobado y ya esto está cerca y se acaba el mundo y se acaba todo. Ten cuidado con eso. Todo eso desvía al ser humano. Así que, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? En el pensamiento, hermanos y hermanas, que nos guía. No soy el más capaz. Dice mucha gente, yo no soy el más capaz. Cuando Dios llama, cuando Dios nos da, yo no soy el más capaz. Entonces, hermanos y hermanas, ¿con quién cuenta Dios? La parábola de los talentos nos va a ayudar a entender esto. ¿Con quién cuenta Dios si la gente sigue diciendo, yo no soy el más capaz para hacer lo que tú estás diciendo? Es una parábola que nos está ayudando dentro de las 3 palabras que presenta el capítulo 25 de San Mateo, para ayudarnos. Son consejos, hermanos y hermanas, para la vida cristiana, y son consejos para el tiempo intermedio antes de la venida definitiva de Cristo, lo que se supone que estemos haciendo en términos de preparación. Aquí tenemos los talentos. El siervo fiel. La parábola lo que trata es de un siervo fiel. Así que la llamada para nosotros en preparación es que tenemos que ser siervos fieles, que Dios está buscando con quién se puede contar, y esta tiene que ser mi disposición ante Dios. Tengo que ser un siervo fiel en preparación para la segunda venida de Cristo, y Dios puede contar conmigo. Él puede contar seguro conmigo. No hay términos en esta parábola, hermanos y hermanas, realmente religiosos. De lo que se trata aquí es que Dios lo que está evaluando en nosotros, el mensaje de la parábola es evaluar en nosotros el modo y el cómo se han hecho multiplicar los talentos que nos ha dado. Dios está pendiente de cómo nosotros estamos haciendo pues las cosas con lo que Él nos dio, en qué forma, cómo, de qué modo. Y todos tenemos talentos, hermanos y hermanas, especialmente de parte de Dios. Dios va dándonos talentos en el camino. Tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. Esos 7 dones del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, dan frutos con otras bendiciones para nosotros. Y tenemos que sacarle el jugo a todo lo que Dios nos da en términos de dones. Y si tú descubres que tienes un don, es un don que viene por parte de Dios, y tienes que ayudarlo a fructificar. Los dones no son para posesión mía, para mi egoísmo, para yo enaltecerme y alabarme a mí mismo y sentirme como que soy el mejor y superior a los demás. Los dones son para ayudar a la comunidad, para completar en los otros lo que está incompleto. Por eso se me dio a mí, por eso lo tengo yo, no para mi vanagloria, sino para ayudar al prójimo que está en necesidad, porque necesita y yo tengo, porque está incompleto y yo lo completo. Esa se supone que sea la sintonía. Entonces Dios está velando qué hacemos nosotros con lo que Él nos ha dado, qué modo, qué sistema, hermanos y hermanas, estamos utilizando, qué programa de acción para nosotros desarrollarlo y multiplicarlo. ¿Cómo lo estamos invirtiendo, hermanos y hermanas, en ganancias? ¿Para qué? Para bienes espirituales, para multiplicarlo a los demás. ¿Ves cómo el tiempo de espera es un tiempo de acción, hermanos y hermanas? Sí, hay que orar y hay que arrodillarse y hay que ayunar, claro que sí. Y hay que hacer algunos ritos religiosos también, hermanos y hermanas. Y hay que juntar las manos, claro que sí.
Pero también Dios aquí nos advierte a través del evangelista que la preparación para la segunda venida de Cristo es y envuelve acción. Es la fe, hermanos y hermanas, en obra. Y eso es lo que estamos viendo nosotros a través de esta parábola. ¿Cuál es el pecado en la parábola si podemos encontrar uno? El pecado en la parábola, si podemos encontrar uno, pues se trata, hermanos y hermanas, de que alguien vino y lo que recibió, cavó un hoyo y lo escondió por varias razones. Yo tengo miedo, yo sé que tú eres un señor, eres el dueño, eres el capataz que recoges donde no has sembrado y que eres capaz de recoger donde no has regado. Pues entonces tuve miedo, lo escondí, o sea, siervo inútil. O sea, ¿qué tú has hecho con lo que yo te he dado? Esto es lo que quiere Cristo resolver, hermanos y hermanas. Nosotros no podemos encerrarnos con los dones que Dios nos ha dado. La fe es fe en marcha. La fe es fe en obra. La fe es fe vivida. Por lo tanto, tiene que haber una acción. Tiene que haber un plan de trabajo. ¿Cómo vamos nosotros a responder con lo que Dios nos ha dado? Todos tenemos talento. Si tú no sabes los talentos que tienes, en lo que tú eres diestros, el don que te ha dado el Señor, los frutos que esos dones han dado, tendrás que hacer análisis, examen de conciencia y escuchar lo que la gente te dice, porque los talentos se destacan allí para lo que tú eres bueno. Allí hay un talento de Dios. Cuando tú te destacas en algo bueno, ahí hay un talento de Dios. Cuando tú estás alegre haciendo algo y lo disfrutas y no te quejas y se te va el tiempo rápido en eso que estás haciendo, ahí hay un talento de Dios. Porque lo estamos haciendo, hermanos y hermanas, casi como naturaleza humana en nosotros, sin tener que trabajarlo, sin tener que tener la destreza. Eso es lo que tenemos que descubrir cada uno de nosotros. El pecado entonces está envuelto en esconder lo que Dios nos ha dado. El problema es, hermanos y hermanas, que según uno va escondiendo lo que Dios le está dando, uno se degrada como hijo de Dios, como una persona dotada y de talentos por parte de Dios. Empieza como una degradación, empieza como un proceso de decadencia, tanto para el ser humano como para el ser humano y la sociedad. Porque los talentos son para obrar, los talentos son para tener una acción, para ser creativos, para tener actividad, hermanos y hermanas. Y si eso no se da, todo empieza a empezamos a acumular, hermanos y hermanas. Esto no se trata de acumular, esto se trata de compartir. Se consume para mi propio uso, se aniquila el don de Dios. Lo usé para mí, pero no lo compartí. Le saqué el jugo porque era para mí. Eso es como el egoísta, hermanos y hermanas, que tengo la pana, tengo el árbol de aguacate, pero lo consumo yo. No es para nadie, ni para el vecino, ni para la visita. Es para mí. Me harto yo de mis panas, me harto yo de mis aguacates. No es para nadie, ¿no? Acumulo para mí también. Y aunque se me dañen, aunque se me pierdan, aunque se me queden ahí. ¡Wow! ¿Qué tú has hecho? Consumo, aniquilo, entonces me degrado. Así está la sociedad en muchos momentos, hermanos y hermanas, bien egoísta, bien consumerista, por una sola persona, por mi propio interés, y los demás que Dios reparta suerte. Este es el peligro de esconder los dones de Dios. Aquí hay imágenes juntas, hermanos y hermanas, que nos ayudan a nosotros a entender la parábola. Pues una de las parábolas, de las imágenes que se utiliza es la del campesino como sembrador. Pero también hay una imagen que es la segunda. La segunda imagen es la de la operación. Son operaciones bancarias porque habla de inversiones y es lo que tenemos que dar. La inversión se supone que tenga un resultado de unos ahorros que se dan en 1% que se recibe. Y de eso está hablando la producción de los dones de parte de Dios relacionado como con la inversión. ¿Dónde está la ganancia que se supone que hayas tenido? ¿Por qué no lo invertiste? ¿Por qué no lo pusiste a producir? Todas esas son las cosas que tenemos que ver, que me ata a mí para no poner las manos en lo que Dios me ha dado. ¿Por qué lo estoy guardando? ¿Por qué no lo utilizo? ¿Qué está pasando en mi vida que no soy capaz de darle uso a lo que Dios me ha dado? Entonces tengo que hacer una buena inversión. Eso es preparación para la segunda venida de Cristo. Oración y obra también de las cosas de Dios. El talento, hermanos y hermanas, debe producir fruto en todos nosotros y eso es lo que tenemos que saber. No ha sembrado, no ha invertido, la persona no produce frutos. Y sobre todo expresan, hermanos y hermanas, así
en ellos mismos el talento que da fruto, algo de la naturaleza divina, porque Dios se refleja en los talentos que tenemos. Dios da el talento y algo de Dios va con ese talento en nuestra vida. Y cuando nosotros lo proyectamos y lo utilizamos, esa naturaleza divina acompaña el talento que hemos recibido por parte de Dios. Entonces, esa naturaleza de parte de Dios tiene que estar ahí, hermanos y hermanas, y por lo tanto el mensaje aquí es: no puede fracasar. Yo no puedo hacer que fracase lo de Dios. Yo no puedo hacer que fracase el talento que Dios me ha dado para compartirlo con los demás. Por eso estamos estudiando el modo en que estoy utilizando los talentos que Dios me dio, el cómo lo estoy utilizando, porque si han fracasado quiere decir que yo tengo un problema serio, hermanos y hermanas. Dios respeta la libertad humana, según vemos en esta parábola. Pues lo quisiste enterrar, no quisiste fructificarlo, tuviste miedos de acuerdo a lo que tú creías, a tus conclusiones, a tus opiniones, a lo que tú estimabas, a tus presunciones. Tuviste miedo, no te diste la tarea, tiene consecuencias. El que le saca el jugo y provecho y multiplica los talentos tiene recompensa. Y el que lo esconde y no le saca producto y no lo usa para los demás y servicio a los demás, tiene también su consecuencia. Y esto es lo que estamos viendo en esta parábola. Así que esto es muy importante, hermanos y hermanas. Aunque Dios respeta la libertad humana, si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero tiene sus consecuencias. Entonces, la libertad humana, hermanos y hermanas, ahí se representa con muchas oportunidades. Porque por un lado Dios respeta la libertad humana, pero nos está diciendo: te estoy dando muchas oportunidades. Y eso es lo que tenemos que ver. Los talentos que Dios nos da, sacarle fruto a los talentos, son oportunidades de salvación. Es la manera de prepararnos correctamente. ¿Para qué? Para nosotros recibir a Cristo en su segunda venida y ir directito para el cielo con él, hermanos y hermanas. La forma de nosotros agarrar esas oportunidades de los talentos es para echarle aceite a la lámpara, hermanos y hermanas. Es para sembrar y dar el producto que se está esperando, hermanos y hermanas. Por lo tanto, nosotros debemos asumir los riesgos y no enterrar los dones de Dios. El que entierra los dones de Dios no quiere hacer frente a los riesgos, a los desafíos, a los retos, a los impedimentos que pueda haber en el camino. Usted tiene a Dios encima, usted tiene que saber que va a pasar por encima de todos esos talentos en el nombre de Dios, y usted no se puede acobardar. Y tenemos que emprender algo. O sea, somos cristianos, hermanos y hermanas. El cristiano no se hizo para estar en un cuarto encerrado. Es emprendedor el cristiano. El que está con el Espíritu Santo es una persona emprendedora, en actividad, en movimiento, en obra, en acción todo el tiempo. Por eso es que hay que estar multiplicando. Dios está detrás de cómo yo multiplico, qué modo yo utilizo para multiplicar, que yo no esté enterrando los talentos. No soy el más capaz, ya no sirve de excusa, porque tengo miedo a este Dios y tengo un temor de él, que no es reverencial, es del daño que me puede hacer. ¿Cómo Dios te va a hacer daño por amor a Dios? ¿Cómo Dios te va a meter en algo que sabe que tú no puedes dar? Y Dios sabe lo que tú tienes y lo que tú no tienes. Por lo tanto, tiene que haber una confianza. Basta ya, hermanos y hermanas. No soy el más capaz. Entonces, si Dios te lo dio a ti, es porque Dios sabe que tú lo puedes usar. Dios sabe que tú lo puedes multiplicar. Si tú sigues levantando la bandera de la excusa de que yo no soy capaz, tú sabes lo que va a pasar. Que si los que son capaces no se mueven, entonces mira el dictamen de la sentencia de la parábola. Entonces quítenle el talento y désenlo a otro. Ahí es que se encierra eso. Quítenle el talento, porque yo se lo di, porque yo sé que él puede producir. ¿No te ha pasado eso a ti en la vida? Que sabes que alguien puede producir algo y no lo produce, que alguien puede hacer algo y no lo hace por temores, por miedo, porque se cree impotente o incapaz. Tiene que haber una convicción en cada uno de nosotros, y eso es lo que espera Dios. ¿Cómo estoy utilizando sus talentos? ¿De qué modo? Hermanos y hermanas, Dios da a cada cual, hermanos y hermanas, según su capacidad. Eso está ahí clarito en la parábola, ¿no? A uno le dio 5 de acuerdo a su capacidad, a uno le dio 2 de acuerdo a su capacidad, a uno le dio 1 de acuerdo a su capacidad, porque Dios sabe lo que podemos manejar.
Dios sabe lo que está de más, o si estamos saturados, o si estamos estrésicos y no me conviene esto, pues a uno 5, a otro 2, a otro 1. Dios da de acuerdo a su capacidad, y unos, hermanos y hermanas, hacen el negocio y lo multiplican, como hemos visto con estos 2 hombres. El de 5 trajo 5 más, el de 2 trajo 2 más, pero el de 1, hermanos y hermanas, hizo algo terrible, hizo un hoyo en la tierra, cavó y escondió. Y entonces a los que hicieron bien, fíjate cómo Dios los trata, ¿no? Eres un sembrador bueno, le dice el Señor, eres un sembrador honrado, eres fiel en lo poco, y como eres fiel en lo poco, te voy a confiar mucho. Y no solamente eso, sino que lo llama y le dice, ven y comparte la alegría de tu patrón. O sea, ven al banquete y ven a la salvación. Esto no ocurre, hermanos y hermanas, con aquel que sintió miedo. Entonces estos son los que no son capaces, hermanos y hermanas. No soy el más capaz, Señor, para responder a tu llamada y para multiplicar los dones que me has dado. Mira lo que pasa aquí con él, en el versículo 24. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entrégueselo al quien tiene 10. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a este servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, y allí será el llorar y el rechinar de dientes. O sea, está claro, hermanos y hermanas, que aquí el problema es que si tú no das frutos, se te quitarán, porque al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, más se le va a quitar también, o poco se le dará. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Creemos que es injusto? No es injusto, hermanos y hermanas. ¿Por qué no es injusto? Porque los dones son para que se multipliquen. Porque los dones son para que fructifiquen. Entonces se le da al que más produce. ¿Para qué Dios le va a dar algo a una persona que no lo va a utilizar? Pues entonces se le va a quitar hasta lo que se le va a dar. Porque, ¿para qué? Para que perderlo, para que se marchite, para que se coja telaraña, para que se empolve eso ahí y se vuelva nada. Pues no. Y eso del miedo que tiene esta persona, hermanos y hermanas, se aclara. Esta persona que dice que tú tuve miedo porque tú recoges donde tú no siembras. Esto hay que saberlo entender porque parece como si fuera malo. No. En el Evangelio de San Juan, hermanos y hermanas, en el capítulo 4, versículo 37 al 38, sobre ese miedo que le da a este hombre de los talentos, que por eso escondió todo. Escucha lo que dice la palabra. Aquí vale el dicho. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han sembrado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. O sea que aquí Cristo lo que está diciendo es que en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, todos nosotros vamos a gozar en esta vida de los frutos, de los dones que se le dio a una gente en otra generación, en otro tiempo. Ellos sembraron la semilla, ellos multiplicaron los dones del Señor y ciertamente murieron y no le llegaron a ver los frutos. Sin embargo, nosotros los de esta generación hemos recibido esos frutos. Nosotros no sembramos, nosotros no sudamos la tierra, nosotros no estuvimos en el cultivo, pero ahora somos capaces de cosechar donde no hemos sembrado, ¿ves? Y a eso es lo que se refiere este hombre diciendo que eso es como malo por parte de Dios. No es malo, porque nosotros vamos a cosechar en nuestro tiempo de lo que hemos sembrado y lo vamos a disfrutar. Pero como continuamos sembrando, vamos a morir y otros van a recibir los frutos de lo que nosotros sembramos dentro de nuestro periodo de vida. Así que eso es importante tenerlo en mente, hermanos y hermanas, con este hombre. Así, esa parábola, hermanos y hermanas, está en combinación también con la tercera parábola aquí. Recuerda que estamos hablando, y quiero finalizar con esta parábola del juicio final que aparece en el Evangelio de San Mateo, aquí específicamente en el capítulo 25, 31, versículo 31 al 46. Deberías de leerlo, hermanos y hermanas, porque esta es la tercera orientación
de una vida cristiana para aquel que está esperando la venida del Señor. O sea, está la tercera forma en que ese evangelio de San Mateo nos hace entender que la preparación para la segunda venida de Cristo envuelve la oración y envuelve la práctica de la fe en obras, hermanos y hermanas, que se realicen. Lo vimos con las vírgenes, lo vimos con los talentos y ahora lo estamos viendo con el juicio final. ¿Qué quiero yo resaltar de esta parábola del juicio final? Tú la conoces muy bien, hermanos y hermanas, porque esta es la parábola donde Jesucristo, te la voy a leer por encimita porque es larga. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces, esos son los que se salvan y se preguntan: ¿cuándo, Señor, te vimos nosotros en esa situación, preso, con hambre, te vimos desnudo? Pues cada vez que lo hicieron por uno de estos, lo hicieron por mí. O sea que es como una segunda naturaleza en las personas que ayudan. Esta parábola va enfocada en los pequeños, en los vulnerables. Y es la tercera forma que dice San Mateo que hay que tener para la preparación para la segunda venida de Cristo, ¿no? La preocupación que todos tenemos que tener por los pequeños y los vulnerables, que lo hemos visto aquí en muchos momentos, ¿no? Y pequeños y vulnerables está enfocado aquí bien grandemente en el prójimo, hermanos y hermanas. El plan de Dios, escucha esto bien, el plan de Dios se desempeña a través de los gestos de la fraternidad. Por eso cuando ayudamos, hermanos y hermanas, se ve que somos creyentes, ¿no? Cuando estamos en la acción de visitar al preso, de visitar al enfermo, de vestir al desnudo, de darle agua al que tiene sed, de darle comida al que tiene hambre. Hermanos y hermanas, eso es lo que revela es grandemente, pues estos gestos de fraternidad revelan mucho acerca de Dios y de nuestra creencia en Dios, y es lo que Dios busca para aquellos que quieren que se ganen la vida eterna al lado de su Padre. Jesús, hermanos y hermanas, habla de servir al prójimo, y el prójimo envuelve amigos y envuelve enemigos también, hermanos y hermanas. Pero fíjate que esa parábola del juicio final no habla de una comunidad, sino del prójimo. No habla de una clase específicamente, sino del prójimo. No habla de una nación en general. Cristo ha sido enfático en señalar en el juicio final como que es el prójimo que está en necesidad, el prójimo que es vulnerable, porque si habla de comunidad excluye, pues somos los judíos y no son los paganos. Si habla de clase, pues son los ricos y no son los pobres. Si habla de nación, pues es nuestra nación, la de Israel, no es la nación romana. Entonces Jesucristo evita un lenguaje que sea excluyente, y por eso habla del prójimo en cualquier momento, de ayudarlo, hermanos y hermanas, a los vulnerables. Eso es preparación para la segunda venida de Cristo. Hay que ayudar a los que existen, hermanos y hermanas, en la tierra y viven para Dios. Eso es lo que habla la parábola del juicio final. Y cuidado, hermanos y hermanas, no basta con ser solidario. Nosotros ponemos mucha empatía y mucha solidaridad. Nos identificamos con un montón de cosas, ¿verdad? Eso se le llama ser solidario. Estamos solidarios con la causa de los ciegos, con la causa de los enfermos de SIDA, con la causa de los hambrientos, con las causas de los que están en guerra, con la causa de los perseguidos. Estamos en solidaridad. Oye, pero no confundan la empatía y la solidaridad como que esto ya es garantía de que yo he cumplido la misión de ser cristiano. Porque la misión de ser cristiano empieza por ser solidario, por identificarme, hermano y hermana, por yo tener empatía con el necesitado. Pero también lleva que la actividad, por eso Jesucristo lo enseña en esa parábola del juicio final. Nosotros seremos infieles, hermanos y hermanas, a nuestra misión si no amamos como Jesús ama. Y Jesús dice que ama, y Jesús pone en acción el amor al hacer algo por el prójimo. Y si solo nos limitamos a hablar de ayudar, nos quedamos cortos, hermanos y hermanas. Nos limitamos a hablar de ayudar, de que hay que conseguir hospedaje, hay que conseguir alimentos, hay que conseguir agua, pero se olvidan de la obra, hermanos y hermanas. Vida
para la humanidad es vida en obra, lo que está diciendo el Señor, la palabra de Dios, el conocimiento y el amor de nuestro Señor Jesucristo envuelve la obra. Pues hermanos y hermanas, léelo con calma. Pasa este fin de semana leyendo ese capítulo 24 y 25 en algún momento para que te des cuenta de lo que te estamos diciendo. Yo espero que hayamos aprendido en este capítulo 24 y 25 la espera del juicio final, de la segunda y definitiva venida de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo intermedio presente que estamos, en lo que eso pasa, está enfocada, hermanos y hermanas, en el obrar, en la fe, en obras. Oremos y obremos, oremos y trabajemos para las cosas de Dios. No nos podemos encerrar aquí a esperar que Dios venga muy entretenidos y muy ocupados en no hacer nada. Esa no es la idea. No te enfoques tampoco en el estar discerniendo, concluyendo, identificando signos por aquí y por allá, y se te va la vida en el estar buscando cómo yo conecto lo de Corea con lo de África, cómo yo conecto lo de África con lo de ISIS, cómo conecto lo de ISIS con la crisis de Venezuela, porque entonces ahí está el final de los tiempos. Se te va la vida en eso, hermanos y hermanas. Y esa no es la idea del Señor. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. El mensaje ha sido para ti. Mañana estaremos con un nuevo evangelio y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios, comenzando una semana nueva, el día del domingo del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.